Continuamos armando diálogos. Tocayo, casi me estoy quedando ya sin palabras y sin aliento. Ha sido una jornada fuerte este domingo y para los mexicanos en su conjunto cuesta trabajo asimilar tantas cosas a la vez. Sí. Porque parece un episodio nada más X, pero no lo es. Fíjate, el narcotráfico es una mercancía que tú lo decías hace rato, se requiere en el mundo porque hay mucha gente que esta sociedad no les complace, se hacen adictos, se hacen lo que tú quieras y requieren de algún tipo de estupefaciente para más o menos sentirse vivos en este mundo que tampoco es un mundo exquisitamente bello por todos los sentidos. En un sentido sí, en otro sentido no. Y los narcotraficantes son una especie de capitalistas, empresarios, que único que hacen es como vender y transferir mercancías que no son del todo legal, pero después de todo son empresas. Y por ejemplo, revistas como Forbes alguna vez llegó a poner al Chapo y al mismo Mencho como de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Entonces, cuando los tasan así, son como parte de un empresariado que alguna vez leía yo a un economista muy famoso de la cuarta, no de la cuarta transformación, sino de la cuarta internacional, de esa cuarta internacional trotskista. ¿Te acuerdas de un personaje que se llama Ernest Mandel? Ernest Mandel, sí. Ernest Mandel, que era un economista de origen belga, que vino a México varias veces. A eso le llamaba el capital negro, el capital oscuro, a los narcotraficantes. Y si hay algo de cierto, son empresarios solamente que de mercancías. Sí, de hecho este cartel Jalisco Nueva Generación tiene, y también lo hizo el Chapo en su momento, es intereses transnacionales, ¿no? Tienen sucursales, dicen que en muchos países del mundo, ¿no? Sí. Entonces, hay una mercancía que satisface un mercado, hay una mercancía ilegal que ellos tramitan y se abren paso, porque se abren paso hasta que un día quizás ya no pueden más, ¿no? Y por el otro lado, yo creo que también habría que tomar como con pinzas aquellas sentencias. Yo me imagino lo que hace rato citabas del Chapo, o no, ¿cómo se llamaba el otro que acaban de atrapar y que está en Estados Unidos también? Zambada. Pues a Zambada no le queda otra cosa que decir que van a llegar otras personas, como diciendo no va a ser tan fácil acabar con nosotros. Pero, y hay algo de cierto también, porque realmente, fíjate que vivimos en una sociedad también plagada de cierto, ¿cómo se llama? Adicción a productos legales o ilegales, digamos, de consumo humano, porque como sea, hay esa, entre comillas, necesidad. No lo defiendo moralmente, ni mucho menos, pero pues para muchas personas vivir este mundo como se vive es imposible. Fíjate que ahorita que dices todo ese tema de las adicciones, luego se sorprende uno de cosas que se hacían antes. En el periodo del general Lázaro Cárdenas detectaron un sector de gente adicta, si no me falla la memoria, a la heroína. Sí. Y generaron una política pública de proporcionar heroína, ciertas personas que eran adictas a la heroína, que te la proporcionaba el gobierno, el sector salud, y te la proporcionaba de alta calidad, y te iban como que disminuyendo la dosis, ¿no? Era una especie, pero era un programa público, ¿no? Entonces está muy interesante, pero bueno, las adicciones van a seguir existiendo por un fenómeno que no me voy a abordarlo ahorita, que es un súper tema, que es como el ser humano, su psicología, su vida social, sobre todo su psicología, no embonamos totalmente con la realidad y tenemos muchos problemas, insatisfacciones, partes oscuras, y que una de las maneras en que hemos encontrado de paliarlas, de subsanarlas o de evadirnos o lo que usted guste es a través de pues un montón de
de adicciones, ¿no? Entre ellas algunas adicciones tóxicas bastante graves. Y bueno, yo creo que ahorita el sentir del país por la inseguridad y porque finalmente, aunque hay una romantización de algunos de estos liderazgos, ¿verdad?, en corridos y en los narcocorridos y demás, y que a ellos en algunos sectores de la sociedad les resuelven la vida a algunas comunidades y entregan despensas, ¿no? Como Pablo Escobar Gaviria, que llegó a ser representante popular y a hacer unidades de vivienda, ¿no? Sí, claro. Y decir que era casi socialista. Entonces, todo eso hace que estos grupos tengan también arraigo, ¿no? arraigo social, ¿no? Y que a economías locales se mantengan a través de este tipo de circunstancias. Pero finalmente no es, como tú dices, un capitalismo sano. De por sí el capitalismo no es sano en muchos sentidos, pero todavía cuando está fuera de la ley, pues es peor, y más cuando se utiliza secuestros, extorsiones y se mata gente, ¿no? Entonces creo que Derechos de piso. genera un monstruo, la verdad no es un lugar bonito para vivir. Y entonces, yo creo que es importante entonces, mire, ya llegó la Guardia Nacional. Sí, sí. Programa. La caballería La pesada. caballería pesada. A ese le cayó al Mencho el domingo pasado, por cierto. Y entonces yo creo que lo que los mexicanos debemos hacer es buscar un lugar donde podamos vivir con mayor seguridad, que busquemos encontrar que la economía prospere, que no tengamos que recurrir y poner el pellejo en la vida. Y comento rápidamente que yo siento que la estrategia en términos debe ser la siguiente. Una, por un lado, es a esos grupos focalizados que están divididos, desmembrados, hay que ir sobre de ellos, hay que aislarlos, hay que minimizarlos. Tal vez no se desaparezcan, pero sí que no hagan tanto daño, ¿no? Por ejemplo, se ha descubierto que todos ellos eran los que extorsionaban y cobraban impuestos para el aguacate y para un montón de productos que por eso habían aumentado mucho su precio, y las pobres gentes que vivían de esto pues sufrían mucho. Entonces esperemos que eso se vaya eliminando. Y por otro, las políticas sociales, ya se acaba de anunciar nuevas políticas sociales para los jóvenes, y algo que tampoco se había dicho, no se había dicho, porque son políticas sociales las que se han implementado por la 4T, no muy clásicas o no muy académicas. Yo lo oí en una mañanera que López Obrador dijo, y porque decía muchas cosas y se echaba unos rollos largos, ¿no? Pero me tocó escucharlo, que él había creado lo de las becas para los jóvenes en las escuelas, ¿verdad? Que ya ahorita ya se ha extendido, que empezaron con media superior, y precisamente porque había estadísticas que decían que todos esos jóvenes se iban al crimen organizado. Claro. Entonces una manera de que ellos no se fueran al crimen organizado era pues decirles, a ver, les vamos a dar dinerito y sigan estudiando, porque queremos gente estudiada por muchas razones, que sean criminales, que es muy atractivo, pero que su vida se va a cortar. De hecho, si hace uno el análisis de la violencia y la muerte en México, sobre todo de la violencia, el 60-70% de los muertos está en la franja más joven. Entonces necesitan políticas sociales pues para que todos esos jóvenes tengan pues un futuro. Pues mira, como se dice también, el atender este fenómeno del narcotráfico, primero yo creo que de veras a mí me genera un poquito de pavor muchas acusaciones que se hacen a la ligera, pero creo que también por otro lado es inevitable. De alguna manera algunos partidos de oposición tienen que usar ese instrumento. Me parece inevitable. Y ahora es un fenómeno multidimensional. Es verdad, sectores que a lo mejor no encontraban un camino muy favorable, a lo mejor con unos centavitos, no muchos, de una beca puedes reencauzar tu vida en otra dirección. Y en ese sentido es la parte que quizás en su momento se refería a los abrazos, como diciendo, hay que construir otro ambiente alternativo a la propia vida, que no desemboque necesariamente en que todo se tenga que resolver por la violencia y por balazos. Entonces, yo creo, en verdad, vamos a suponer que hoy mismo renunciara Claudia Sheinbaum y todo Morena desistiera de ser gobernadores. ¿A quién vas a poner? Igual ese asunto va a seguir fuerte. Ya se probaron estrategias muy rudas, muy fuertes con Calderón, pero ese tampoco fue el camino, ¿eh? Lo digo porque también oí a algunos panistas que todavía protegiendo a Calderón diciendo, mira,
qué interesante. En particular escuché a Dorin diciendo, qué bueno que Claudia se puso como si fuese Calderón, ¿no? Confrontando. Sombrero y su militar. Sí, pero eso también es un poco insolente, porque la realidad no está tan simple. Ya se demostró que tampoco se resuelve así. Entonces, ya han probado otros partidos, ya han probado otras estrategias. Esta tampoco es la mejor del mundo. Y tampoco quiero decir que ya tiene todo resuelto, porque no tiene todo resuelto. Pero no es un fenómeno fácil de resolver. No, y porque hay un porcentaje, hablábamos de la dispersión de estos grupos, pues tienen obviamente mucho poder, tienen o amedrentados a algunos gobiernos o infiltrados a algunos gobiernos, o como pasó con este alcalde, ¿no? O el alcalde o el jefe de seguridad de Tabasco, ¿no? Que claro. Era el de seguridad de Tabasco de Adán Augusto, pues no solamente hasta creó su propio cartel, ¿no? Su propio grupo. Entonces, sí, no es algo fácil. E incluso creo que, como tú bien dices, va más allá incluso de los partidos. Creo que se habla y debe ser un asunto ético, debe ser un asunto de ir avanzando poco a poco, y partes se resuelven con fuerza y partes con políticas sociales, con alternativas, creando oportunidades a la gente. Y no es un asunto sencillo. Ahorita que hay una parte de la sociedad que siente que todos tenemos que ir por la lógica de la ambición. Y la lógica de ambición es ser empresario, o ser político, o ser narco X. Y no todo. Y ahorita que decías que las becas son modestas, sí, pero cuando uno quiere tener un modo honesto y vivir en paz y tranquilo, pues uno sacrifica cosas. Claro. Y no es puro rollo. Yo, por ejemplo, a mí me ha tocado, he estado en instancias de gobierno donde me ha tocado hacer concursos de obra pública y no me quedé ni con 50 centavos. Y prefiero estar tranquilo y poder hablar en los micrófonos y todo, cuando me tocó estar pues en obras millonarias y no caer en la tentación de la ambición, ¿verdad? De vender o de transar. Entonces, creo que sí se puede. Nada más la cuestión es de que tengamos que decidir cuál es nuestro proyecto de vida, y yo creo que un proyecto de vida saludable, honesto, es mejor que uno que no lo es. Tocayo, una vez más se acabó este segmento, el último, como se dice, y nos vamos. El último y nos vamos. Y muchas gracias, ¿no? Nos vamos, esperemos que México recupere su tranquilidad, su seguridad. No va a ser un proceso, y esperemos que las cosas marchen mejor y no peor, para el bien de todos. Tocayo, pues un gusto siempre platicar contigo, en temas escabrosos, temas también difíciles, duros, multilaterales, y esperemos que nos vaya bien a todos. Nos vemos le agradecemos a Orestes Ochoa todo el apoyo tecnológico, la difusión de este programa. Estamos en España TV. Agradecemos a las autoridades, a Ismael, que nos ayuda ahí como directivo de TV, a Beto Master, ¿verdad? Nuestro amigo ahí en España TV. Estamos por cumplir 10 años. Nos vemos muy chamacos, pero vamos a cumplir 10 años aquí. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Aquí estamos en Armando. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias por tu atención. Te invitamos a que nos sigas en nuestra próxima emisión.